hay un caso que bueno, se asoció como primer o de los primeros atentados o asesinatos llevados a cabo por ETA, que fue el de Begoña Urroz, y que tú particularmente lo has estudiado bastante, lo has investigado bastante. ¿Quién fue esta persona? Era una niña, ¿no? Pero ¿quién fue Begoña Urroz? Begoña Urroz es una niña, un bebé casi de 18 meses, que muere en un atentado terrorista en el año 1960. ¿Por qué es importante este atentado y esta muerte, ¿no? Porque gracias a una mala información y una deformación que hubo durante muchos años en España, se consideró la primera víctima de ETA. Y al considerársela la primera víctima de ETA, se consiguió cambiar la legislación y que la atención a las víctimas del terrorismo, en vez de como estaba a partir del año 68, se cambiara al año 60. Entonces esto, entre comillas, es un éxito, pero digamos, el origen no estaba en ETA, sino en un grupo un poco extraño que se crea el año anterior, en el año 59 más o menos, que es el DRIL. El DRIL es un ejemplo claro de imitación de la revolución castrista. De hecho, el propio nombre, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, esas dos primeras siglas son idénticas al grupo de Castro. Entonces, ¿qué sucede con este grupo? Son un conjunto de exiliados portugueses y españoles que viven en Cuba, en Venezuela, en Brasil, un poco en República Dominicana, que dicen, bueno, ya está, el ejemplo de Castro, perfecto, vamos a hacer lo mismo en España. Ya estamos hartos de estar aquí exiliados en estos países, nadie hace nada, nadie intenta derribar a Franco. Vamos a ello, vamos a crear una guerrilla, vamos a empezar a poner bombas. El siguiente paso será crear como un núcleo que barajan quizá Asturias, guerrillero en la montaña, que sea el germen de lo que va a derribar a las dictaduras de España y Portugal. Entonces se juntan una serie de portugueses y españoles y deciden emprender una campaña de bombas. La primera oleada que hay en este año 1960 les sale un poco mal, colocan una serie de bombas, pero enseguida les detiene la policía y a uno de sus autores, una vez detenido, le ejecutan muy rápidamente, en un mes y medio, le detienen, se le juzga y se le ejecuta, pena de muerte. Y la segunda oleada de bombas es esta que hacen en junio, que colocan diferentes artefactos explosivos en maletas y las distribuyen por medio de trenes en toda España, ¿vale? Esta bomba estalla probablemente a la hora que ellos no querían y le pilla en la consigna de la estación de Amara, de San Sebastián, a una niña que está jugando al lado de la consigna de las maletas, a cargo de su tía, y la bomba estalla con tan mala fortuna que la mata. Las otras bombas que estallan por España no causan víctimas. Y este es un poco el asunto por el que luego vamos a tener como fecha de referencia de víctimas del terrorismo en España el 1 de enero de 1960. Aunque, ya digo, al principio se cree que es ETA, pero no fue ETA. Luego se investiga, o los que hemos investigado esto lo tenemos muy claro. Yo creo que se hizo una reducción simplista pensando con mentalidad posterior. Se dijo bomba San Sebastián igual a ETA. Y claro, sin tener en cuenta que en España ha habido muchos tipos de terrorismo y de gente que ha puesto bombas y ha cometido atentados. ¿Qué te lleva a indagar en que no fue ETA? Es decir, no sé si ETA por aquel entonces empieza, digamos, a armarse o a decidir planear cometer atentados contra personas. Eso es. En la quinta asamblea famosa, ¿no? Sí, la quinta asamblea es bastante posterior, pero ETA se crea en el año 59. Es verdad que desde su nacimiento hay un pequeño núcleo muy secreto que se llama la rama como militar, podríamos decir, que coloca 2 o 3 bombas ese mismo año. Curiosamente, una de las primeras es en Santander, en el diario Alerta. Pero yo creo que eran más o menos experimentos, algo experimental, porque el primer asesinato de ETA es en el año 1968, muy posterior. ¿Qué es lo que me lleva a investigar este asunto y a intentar rebatir la opinión dominante? Sobre todo una vez que lo publica El País, que se publica en medios, se publican libros, el primer crimen de ETA fue esta niña, ¿no? Entonces, si tú has investigado un poco el terrorismo,
y ves esta cadena de atentados en el año 60 y conoces a ETA un poco, sabes que en el año 60 ETA no tenía capacidad operativa para hacer este despliegue de bombas en varios sitios de España. Si solo hubiera sido una bomba en San Sebastián, podríamos tener la duda. Pero estas bombas que estallan en esos días lo hacen en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián y en Bilbao. ETA tenía menos de un año prácticamente de existencia y no tenía ni capacidad, ni medios, ni dinamita, ni explosivos para poder llevar a cabo esta cadena de bombas. Entonces, esa convicción profunda que tenía es lo que me hizo intentar investigar y desmentir esto, que me costó mucho tiempo porque la opinión dominante, desde el Congreso de los Diputados hasta el diario El País, que era el más poderoso de la época, hasta estudiosos del terrorismo, mantenían que este era el primer crimen de ETA.